Sí, profe, se escucha. Ah, buenísimo. Vamos a sacar eso. ¿Cómo venimos con miembro inferior? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, hoy vamos a completar la segunda parte, que es lo que queda, todo lo que es tobillo, pie y deditos. ¿Sí? Dedo de los pies y dedo gordo. Eso vemos hoy y ya se termina. Como goniometría les pasé la semana pasada con todo lo que fue cadera, porque era dar cadera, rodilla y ¿qué quedaba? Tobillo, eran 2 pruebas, entonces se dio todo en el primero y bueno, ya hoy solamente vamos a ver pruebas musculares. Acá con este lo paso. En la segunda parte del miembro inferior. Bien, a ver, vamos a sacar esto acá, ya te digo. Eso, ¿qué quedó? ¿Qué toqué? Ahí está. Lo que toca ahora es todo lo que es miembro inferior, pruebas musculares de miembro inferior, marcha, postura, todo lo que es evaluación de los músculos respiratorios, mecánica respiratoria y bueno, hacer un pantallazo de todo lo que es, más que nada, mecánica respiratoria, ¿sí? Capacidades, volúmenes, ahí vamos a repasar eso. Después tienen electromiografía, ¿sí? De qué se trata y bueno, y ahí vamos a ver un poquitito de la parte de las lesiones traumáticas de los nervios, cosa que ustedes seguramente ya lo vieron, ¿no? Neuropraxia, axonotmesis, neurotmesis, bueno, eso tienen que saber de cada uno todo. ¿Mm? Después tenemos actividades de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Evaluación en pediatría, que hay una evaluación en pediatría, es cómo se evalúan a los bebés y en el caso de que sean pequeñitos, podemos hacer toda la valoración refleja y de reacciones. Así que toda esta segunda parte es pocas prácticas, ¿no? O poco de la parte práctica a nivel de pruebas musculares, pero tiene más teoría esta segunda parte. Así que bueno, eso es lo que falta ver. Ay, ¿por qué no me anda? ¿O tengo que tocar algo allá? No. Allá, ¿para qué hago? Ignorar ahí. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con prueba para los flexores plantares de tobillo. Acá, si bien no es mucho a comparación de lo que es miembro superior, pero tenemos que, como todo, ¿no? Estar atento y prestar atención la musculatura que se va a evaluar. Tampoco todos los músculos se evalúan, sino que los que nosotros vamos a valorar, los que se les da acá la parte teórica. Prueba para los flexores plantares de tobillo. Bueno, ahí ustedes saben que yo les pongo y les agrego la parte anatómica, porque nosotros necesitamos conocer y saber las inserciones musculares. Para hacer una evaluación muscular, tenemos que saber dónde se origina ese músculo y dónde se inserta. Si bien yo por ahí les facilito y les doy lo del libro Kendall, porque como nosotros, nuestro libro de base que usamos es ese, se ven las inserciones de ahí, pero es lo que yo les coloco. Si ustedes conocen o manejan Testut, porque se manejan con las inserciones de Testut, o se manejan con Rubier, porque les gusta Rubier, ustedes véanlo de ahí. A mí una de las chicas, en un momento, una alumna, me preguntó y me dice, no, profe, porque
yo por ahí veo que o las veo más complejas a las de Kendall, eh, dice, y yo me manejo mejor con las de Testut. Está perfecto. Lo que ustedes van a ver en Kendall, si vos sabés la de Testut, estar alejado de esas inserciones. No va a estar inserto en otra parte. La inserción va a ser la misma, por ahí el origen. Eso es lo que puede llegar a variar, que en algunos es como más concreto y en otros es como que toma más esas fibritas, ¿sí? Eso es por ahí lo que pueden llegar a notar de diferente, pero después el músculo donde se va a insertar va a ser el mismo. Entonces, si ustedes lo saben del autor que sea, tratan de encajarlo dentro de las opciones que supongamos que se les puedan llegar a dar en el examen, ¿sí? Así que por eso no se preocupen. Bueno, tenemos gemelos, plantar delgado, ¿m? Y acá nos vamos a lo que es la prueba propiamente dicha, ¿m? Para evaluar los flexores plantares tenemos 2 pruebas. Una de las pruebas es de cúbito prono, como es esta, y después tenemos la otra prueba que es parado. Vamos a arrancar con esta. De cúbito prono el paciente, los brazos, si bien acá no figuran, generalmente pueden ser que estén al costado del cuerpo, eso digo para todas las pruebas, porque ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ver que Kendall hace hincapié en la parte que va a evaluar, después el resto del cuerpo no. Nosotros sabemos que para hacer la valoración es o los brazos quedan para arriba o los brazos quedan al costado del cuerpo, cómodo para el paciente, porque lo que se va a mover es el tobillo en este caso. Bueno, se ubica el pie del paciente, tiene que quedar por fuera de la camilla, cosa que tenga la libertad de poder moverse. El movimiento que va a realizar, o sea, la prueba, es la flexión plantar. Fijación, no es necesario que el kinesiólogo esté sosteniendo ninguna parte del cuerpo, porque ya la posición en decúbito prono y en la que está ya es una posición que le da fijación, firmeza, no hay problemas. Y la resistencia se va a aplicar, en este caso, una doble resistencia. O sea que nuestras 2 manos ahí van a estar activas. Una va a estar sosteniendo el antepié y la otra va a ser en el calcáneo. Eso también hay que tenerlo presente. Si nosotros vemos que a la persona que estamos haciéndole la valoración le cuesta, cuando le aplicamos esa doble resistencia, le cuesta, solamente se va a poner en la parte del calcáneo. Se va a aplicar la resistencia en la partecita de atrás y ahí le pedimos que realice la flexión plantar. Si lo puede hacer y no tiene ningún problema, se aplica esa doble resistencia, cosa de que haga fuerza. Ustedes imagínense que ese músculo por sí solo puede hacernos elevar, así que la resistencia que nosotros le apliquemos con nuestras manos la va a poder vencer. Esta es la otra prueba, el paciente parado. Bueno, acá tenemos paciente en bipedestación. El paciente puede apoyarse suavemente con una mano sobre la camilla, pero no debe descargar peso sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que, bueno, vamos a evaluar a ver cómo están los flexores plantares, ¿sí? Entonces hacemos la valoración, puede pararse en punta de pies. La camilla en realidad te va a servir a vos como una guía para esto, a lo sumo apenas. Yo estoy acá simplemente como una guía, yo no estoy haciendo esto. Si el paciente quiere hacer esto, de que nosotros vemos y le decimos, bueno, vamos a elevarnos y apoya la mano y descarga o se va para adelante, en realidad está despegando el talón, pero es porque se va para adelante, no porque sean fuerza de los flexores plantares. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener cuidado. Si le permitimos que se pueda apoyar en la camilla, controlar de que el movimiento es un movimiento vertical. Ellos se eleven simplemente como para sostenerse, nada más. Y si queremos aún hacer una mejor valoración, es decir, bueno, vamos a evaluarlos, los vamos a evaluar por separado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que eleve uno y ahí profesora, qué bien. No, pero yo siempre digo que me llevé materia equilibrio, me la llevé a marzo y marzo y marzo y marzo.
Es todo un tema, el equilibrio vieron que hay que entrenarlo. Bueno, ando en la lucha, yo ahí, viste, vamos luchando. Bueno, hacemos uno por vez. Probamos uno y después probamos el otro. Esa es la manera que también nosotros podemos hacer una evaluación de los flexores plantares. La resistencia es el peso del cuerpo y bueno, ahí está la prueba. Flexores plantares, ahí ya les puse. ¿Quiénes son? Presentes. Tenemos el sólido y el plantar delgado, que fueron los primeros que aparecieron como para repasar las inserciones musculares. Esos son más que nada bien de tobillo, ¿no? Son flexores más que nada de tobillo. Después tenemos sólidos gemelos, perdón. Plantar delgado, tibial posterior y los peroneos. Ahí también esos suman con la flexión plantar, pero ya trabajan lo que es tobillo, pero haciendo más también hincapié en lo que es pie, o el retropié. Y después tenemos el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos, que también aportan lo que es la flexión plantar de tobillo, pero también lo que hacen específicamente es, ¿sí? Aparte de la flexión propia que tienen cada uno del dedo gordo o de los dedos, aportan esa flexión plantar. O sea que serían como otros accesorios o sinérgicos. Esos serían ya propios de pie. Bueno, acá tenemos la prueba para el sóleo. ¿Sí? Tenemos ahí donde está ubicado, donde se inserta, calcáneo. Bueno, posición del paciente, de cúbito prono. No indicamos más cómo tiene que estar arriba, ya dijimos. De cúbito prono, la rodilla tratamos de que esté flexionada a 90 grados y si se puede, si se quiere un poquitito más, se puede, no hay problema. El movimiento que va a tener que hacer es flexión plantar, neutra, derechito, ¿sí? sin llevar el pie hacia adentro o hacia afuera. Bien derechito ese movimiento. Fijación, en este caso el kinesiólogo lo que va a hacer es sostener la pierna en esa posición que nosotros dijimos que esté a 90 grados o más. Entonces la fijación va a ser manteniendo esa flexión. Y la resistencia se la vamos a aplicar en el calcáneo en dirección a la flexión dorsal. Si hay debilidad del paciente, no puede oponer esa resistencia que se está aplicando ahí en el calcáneo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se aplica en el antepié como para usar una palanca un poquitito más larga. Si nosotros usamos esa palanca más cortita, que sería como para ver bien la eficacia de ese músculo, pero si nos encontramos con que está débil, va a costar. Entonces ahí sí directamente, en vez de aplicársela en el calcaño, se aplica directamente en la parte anterior, ¿sí? Del pie. Y con eso ahí estaría. Voy a atacar. Me da la sensación que cuando hago así puede ser que quede, no queda uno colgado. Está. Ahora tenemos peroneos, lateral largo y corto. Los peroneos lateral largo y corto. ¿Qué es lo que van a hacer? Eversión. Ahí tenemos recordando las inserciones y nos vamos a la prueba. Acá no me pone anterior, ¿no? Ahí está. Peroneo, lateral largo y corto. Bueno, la posición del paciente, en este caso, en la anterior me olvidé decir, vieron que el sóleo, el kinesiólogo no estaba ubicado en el mismo lado de la pierna que está evaluando. Si nosotros vamos a evaluar una piernita, el kinesiólogo se va a ubicar del otro lado para no quedar con el pie encima de la cara nuestra. Entonces nos ubicamos del lado contrario a la que estamos haciendo la valoración. ¿Se entiende? Vamos acá con los peroneos, lateral largo y corto. La posición del paciente para hacer esta valoración es
de cúbito supino, de cúbito supino. Con la extremidad rotada internamente o de cúbito lateral sobre el lado opuesto, que por ahí de cúbito lateral del lado opuesto es como más complicado, es mucho más sencillo estando el paciente acostado boca arriba y nosotros le vamos a tomar la piernita y se la vamos a rotar internamente. ¿M? Le rotamos internamente y esa va a ser la fijación también, manteniendo esa rotación interna para que no se me esté moviendo, como para facilitar la diagonal que trabajar. ¿M? A ese tengo que no, se admite solo. Bien. Bueno, la prueba que va a hacer es eversión del pie con flexión plantar. ¿M? Fijación, el kinesiólogo sostiene la pierna por encima del tobillo. La resistencia, ¿dónde se va a aplicar? En el borde externo de la y planta del pie, en dirección a la inversión y a la flexión dorsal. Entonces, los peroneos es sí o sí la posición, paciente acostadito, ese sí, el kinesiólogo se ubica del mismo lado de evaluar, todos estamos trabajando este lado es el que voy a ubicar. El piecito generalmente siempre se trata de ubicar, mientras hagamos flexión plantar, el pie tiene que quedar afuera de la camilla para no entorpecer ese movimiento. Entonces ubicamos el pie fuera de la camilla, mantenemos esa rotación interna y bueno, generalmente a veces le mostramos ese movimiento como amplio y opuesto, a veces lo llevamos al opuesto, cosa de que pueda ser, ¿no? Tener el arco de movimiento más grande y no desde la posición neutra sacarlo y hacerlo ahí cortito. ¿Me explico lo que quiero decirles? No es lo mismo que yo desde esta posición neutra le pida que haga la flexión plantar con la eversión ahí, que por ahí a veces llevarlo al opuesto y decirle, lo llevo a la inversión y a la flexión dorsal y de ahí lo saco. Entonces como que le estás dando un poquitito más de movimiento. Eso a veces sirve para aquellos que tienen cortito el arco. Eso es como dato de experiencia más que de aporte de, científico, ¿sí? Ubicar en el rango opuesto y de ahí voy. Hago ese movimiento de flexión plantar y el movimiento de la eversión, que es lo que hacen los peroneos. Ahora vamos a evaluar tibial posterior, el opuesto pero para el otro lado. ¿M? Bueno, este acá por ahí puede ser de que en algunos autores se encuentren o que va al escafoides y ahí quedó, y bueno, y por ahí ustedes ven que Kendall es como que tiene una mayor repartija, digamos, de inserciones musculares, que no solamente toma el escafoides, sino que toma al calcáneo, a las uñas, entonces por ahí, pero la musculatura va a ser siempre la misma. Ustedes se van a orientar por la acción que hace, hacia dónde dirige y bueno, y dónde están insertos, aunque sea a grosso modo, pero eso va a estar en todos igual. El movimiento que va a hacer el tibial posterior es la inversión del pie con la flexión plantar. Sería similar a lo que hicimos recién, pero tiene que llevarlo al pie para adentro. La posición del paciente es de cúbito supino y acá lo que se va a hacer es se rota externamente la pierna del paciente. Y el kinesiólogo lo que va a hacer es, en el caso de la fijación, es mantener esa rotación externa para trabajar lo que es la flexión plantar con la inversión. Inversión del pie con flexión plantar. Ajá. La resistencia es contra el borde interno y la superficie plantar del pie, en dirección a la flexión dorsal y a la eversión. Otra vez me había confundido y había puesto en glúteo medio, alguien me avisó. En glúteo medio había puesto que el movimiento que hace es abducción y la resistencia es una abducción, entonces, ¿cómo puede ser? Y no, o sea, estaba mal, ¿no? Pero bueno, ya me avisó y digo, no, lo corregí, por eso creo que después les avisó, porque a mí me cayó un aviso de que había hecho esa corrección. Saqué y bueno, lo que pasa es que tuve que hacer de vuelta, hacer otro PDF y subirlo.
Se lo subo por ahí en PDF porque me parece que para ustedes es más fácil porque ya abren y no te descarga. Eso de tener que estar descargando rompe los quinotos. Entonces, al ser PDF ya lo abro directamente, ustedes lo pueden ver de ahí. ¿M? Igual con las guías didácticas, que eso es lo que les voy subiendo yo. Eso es como para tener un pantallazo de lo que va a ser el tema, con la parte teórica y el práctico y de qué se trata. Eso es una guía, como bien lo dice, no es lo del práctico, que eso es otra cosa. Bueno, ahora nos vamos al otro sector. Vimos lo del compartimento posterior, ahora vamos a ver anterior. Del compartimento anterior tenemos tibial anterior, de los que nosotros vamos a ver ahora parecidos, y peroneo anterior. Tibial anterior, acá tenemos sus inserciones, y nos vamos a la prueba. La posición del paciente para este caso va a ser sentado o de cúbito supino. Podemos tenerlo acostado nuestro paciente y agotamos el de cúbito y seguimos valorando de cúbito supino. Y si no, estas otras se hace mucho más sencillo y de ahora en adelante, casi todas las que vamos a ver, podés hacer la evaluación con el paciente sentado tranquilamente. En el borde de la camilla, en el caso que esté sentado, con las rodillas flexionadas, si hay retracción de los gemelos, es preferible esta última. O sea, si ustedes saben de que tiene un acortamiento de la parte de los gemelos, directamente lo ponen sentado, no lo van a tener acostado. Si no, vamos a encontrar limitación en el movimiento. Y no va a ser porque haya debilidad o algo de eso, sino porque hay una retracción de otro músculo que impide que se haga esa acción. Bueno, el movimiento que va a tener que hacer es flexión dorsal con inversión. Y ahí lo que tenemos que tratar de procurar es que el dedito gordo no se quiera levantar. Cosa de, ¿para qué? Y para que no ayude el extensor del dedo gordo. Entonces, tratar de llevarlo más o menos relajado y que sea bien la acción del tibial anterior. Eh, Eso se le explica a los pacientes, se les dice, a veces sale, a veces no sale. Pero bueno, lo posible tratar de que cuando se mueva nosotros le doblamos el dedito y decir, bueno, esto tratar de que no se levante. El kinesiólogo va a sostener la pierna por encima de tobillo, como se ve ahí en la imagen, y la resistencia va a ser en el borde interno de la superficie dorsal del pie en dirección a la flexión plantar y eversión. Bien. Peroneo anterior, que es el otro anterior del lado opuesto. El movimiento que va a hacer el peroneo anterior es la flexión dorsal con la eversión. Ese es el movimiento que vamos a tener que evaluar. La posición del paciente también es acostado boca arriba o sentado. La fijación, el kinesiólogo sostiene la pierna por atrás encima de tobillo. Esto es igual que evaluamos recién el tibial anterior. Lo único que la dirección y la orientación va a ser hacia el lado opuesto. Flexión y eversión. La resistencia es contra el borde externo de la superficie dorsal del pie en dirección a la flexión plantar y a la inversión. En esta prueba, el peroneo anterior es ayudado por el extensor largo de los dedos. Y vieron que se marca. Se deschaban solitos. Están actuando ahí el extensor largo de los dedos. Por ahí es medio imposible cuando hacemos esa evaluación, separarlos. Ahora vamos a ver las pruebas para valorar los dedos. Esto parece, no voy a decir. ¿Viste cuando estás mirando una película y empieza así a moverse y no sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste? No quieren venir. Bueno, tenemos prueba para el flexor largo de los dedos y cuadrado plantar, o también Kendall lo da como cuadrado plantar, pero es el flexor largo de los dedos, el accesorio.
Bueno, acá tenemos como para recordar dónde están ubicados, flexor largo de los dedos y hasta dónde llegan. Acá está. ¿Ves como que paso uno y yo no sé si tiene algo? Bueno, la posición del paciente es sentado. Allá no sé qué pasó. Viste como que quedaron superpuestas la anterior y esta. La posición del paciente es sentado o también de cúbito supino. Si nosotros vemos que hay contractura de los gemelos, no, para. Sí, nuevamente, siempre cuando notemos retracción o que hay un, digamos, a nivel de gemelos, siempre vamos a tener que, sin dudas, trabajar nuestro paciente sentado. Cosa de liberar y limitar esa parte inserción superior. El movimiento que se va a realizar es flexión de las articulaciones de las interfalángicas distales. Acá nosotros estamos trabajando los dedos. Yo hice una separación dedo gordo y dedos, porque bueno, son dos cosas diferentes y tenemos, si bien acá para evaluar los dedos en sí, no es mucha musculatura, sino que tenemos flexor largo y corto de los dedos, extensor largo y corto de los dedos, lumbricales e interóseos. Eso es en cuanto a dedos. En cuanto al dedo gordo, tenemos flexor largo, flexor corto, extensor largo, extensor corto, aductor y abductor del dedo gordo. Entonces, por eso se los fui armando de esa manera, porque por ustedes ven que en el libro van y vienen, ¿van? Porque yo trato de, por lo menos que a ustedes les quede organizado en el momento de la valoración. ¿Sí? Que tengan tobillo por un lado, los que son de deditos y los que son del dedo gordo. Acá, bueno, quedó como un poco feo, pero bueno, tenemos, lo que pasa es que no se ve la parte, ahí está. No se veía justo la acción que tenía que hacer, dónde iba a flexionar. Bueno, dijimos flexión de las interfalángicas distales de los deditos. Del segundo, de flexor de los dedos es ayudado por el cuadrado plantar, que sería el flexor corto, el accesorio. Después tenemos la fijación, como ustedes verán, ya el pie lo tomamos, a medida que nos vamos yendo a los dedos, necesariamente tenemos que empezar a tomar más cerca de los dedos esa fijación, porque si no, quieren trabajar como quieren los dedos de por sí, que ya en los dedos es una valoración que cuesta, entonces necesitamos que la fijación esté lo más cercana posible. Si ya lo ponemos en el talón, o por encima de tobillo, ya nos queda lejos la fijación. La traemos ahí al medio pie. Y la resistencia va a ser contra la superficie plantar de las falanges distales de los 4 últimos dedos. Y ahí estamos evaluando el flexor largo de los dedos con el accesorio. Ahora vamos a ver flexor corto de los dedos. Acá no sé por qué acá tenemos flexor corto de los dedos, la posición nuevamente, el paciente sentado, y acá lo que va a ver, lo que vamos a tener que hacer es flexionar, pero las proximales. Hoy eran las distales. Las proximales de la segunda, segundo, tercer, cuarto y quinto dedito. La fijación sigue estando en el mismo lugar y acá lo que tratamos de ubicar es que el tobillito y el pie estén bien en ángulo recto. O sea, de que no estemos reduciendo la actividad haciendo la flexión plantar, sino que trabajemos ahí y que sean ellos bien la acción más efectiva. La resistencia, ¿dónde se la va a aplicar? En las falanges medias. Vamos a ubicar nuestros deditos bien en la parte del medio del dedito y ahí vamos a hacer la fijación. O sea, para el corto en las falanges medias y para el largo en las falanges distales. Ahí va a ser la resistencia.
lumbricales e interóseos. Y acá también se los puse porque vieron que en el pie es diferente al de la mano. Entonces, como para hacer el recuerdo dónde se insertan los lumbricales, los interóseos, dorsales y plantares. ¿M? Y acá tenemos para hacer la evaluación. Nosotros en la mano, lumbricales interóseos, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente haces el famoso techito y ya con esto estaríamos evaluándolos, además de poder hacer, los interóseos tienen la particularidad de aproximar y separar, cosa que acá en los dedos eso no se va a valorar. Simplemente hay que desglosar la prueba que nosotros habíamos hecho en mano. O sea que por un lado va a ser la flexión de la metatarsofalángica en este caso y la extensión de las interfalángicas. Entonces, para evaluar lumbricales interóseos, nosotros vamos a tener dos pruebas para hacer. Por un lado, la primera, que sería la flexión de la metatarsofalángica, del segundo al quinto dedo, evitando flexionar las interfalángicas. Tratamos de que sea ahí, ¿sí? Bien en la articulación. Tratamos. La fijación estabilizando en el mismo lugar donde venimos haciéndolo, tratando de mantener esa posición neutra, o menos en ángulo recto, como para que sea más óptima la acción. Y la resistencia va a ser contra la superficie plantar de las falanges proximales de los 4 últimos dedos. Y la otra parte sería, porque dijimos hay que desglosar la acción, entonces sería extender las interfalángicas. Como yo les puse ahí, dijimos recién, aducción y abducción, que sería la aproximación y la separación, que es la particularidad que tienen específicamente los interóseos, eso no se va a evaluar acá. Simplemente se evalúa la extensión de los deditos. La fijación es bien cercana, como verán, ya es bien ahí próximo a lo que es metatarsofalángicas. Y bueno, tratar de flexionar lo máximo que se pueda, cosa de que la acción, ¿sí? Que no esté actuando ahí el extensor con el tema de querer hacer la acción. Entonces, extendemos bastante el pie, disminuimos la acción del extensor, cosa de que traten de trabajar por lo menos los interóseos. No, el dedo gordo ahí lo que hace es acompaña. Nosotros acá prácticamente, cuando es de dedos, vos fíjate que todo estás trabajando del segundo al cuarto, ¿sí? Sí, no lo dejás libre, vos por ahí tratás de sostenerlo, sujetarlo cuando vas haciendo o fijaciones, pero si ves que se está moviendo mucho, fijarlo, porque cosa de que no ayude y participe. Se trata de aislarlo en lo que se pueda. Y bueno, y la resistencia va a ser contra la superficie dorsal de las falanges distales en dirección de la flexión. Entonces acá esto es lo único que tiene diferente al de la mano, es que en la mano podíamos evaluarlo todo junto y acá sí o sí hay que evaluarlo por separado. Y ahora sí, llegamos a lo que es el dedo gordo y tenemos extensor largo y corto del dedo gordo, recordando dónde se insertan, el largo, el corto, hacia dónde van. Nos vamos a la prueba. Bueno, la posición del paciente, supino sentado. Generalmente todas estas pruebas son, como les decía hoy, sentado y nosotros agachados enfrente de nuestro paciente. Es así la prueba. La ventaja por ahí que te da del paciente trabajando en decúbito supino es que vos lo tenés acostado y estás trabajando, no tenés que estar agachado. Lo haces parada en la cabecera la cabecera no, a los pies de la camilla. La prueba, lo que va a tener que hacer acá es extensión de la metatarsofalángicas y de la interfalángica, el dedo gordo. Fijación, el kinesiólogo va a estabilizar el pie con una ligera flexión plantar
sosteniéndolo de atrás del talón o por encima del tobillo, más que nada sobre talón, más para abajo. Y la resistencia es sobre la superficie dorsal de la falange proximal y distal del dedo gordo, en dirección a la flexión. Proximal va a ser para el flexor corto del dedo gordo y en la distal para el flexor largo del dedo gordo. Perdón, ese fue extensor. Yo le mandé flexor. Sí. Claro, cuando dije así, dije, y no, y viendo el dedo, extensor, nadie me dice nada. Extensor largo en la distal, extensor corto en la proximal. Lo que pasa es que es igual, en realidad es sí, muy parecida. Nos vamos al flexor largo, no sé por qué, no veo el cosito donde está. Bueno, el flexor largo del dedo gordo, posición del paciente, de vuelta, sí, es repetirlo, pero bueno, paciente sentado. Flexión de la interfalángica del dedo gordo. La fijación, el kinesiólogo va a estabilizar la metatarsofalángica en posición neutra y tobillo también en posición intermedia. La resistencia es contra la superficie plantar de la falange distal en dirección a la extensión. Esto es para el flexor largo de los dedos y para el flexor corto la resistencia va a ser todo lo mismo, pero la resistencia se la vamos a aplicar en la falange proximal. ¿Mm? Y después tenemos aductor y abductor del dedo gordo, que acá por las dudas puse como para recordatorio también, o sea, de todos van a ver las inserciones. Y nos vamos a lo que es la valoración, la prueba que va a tener que hacer y ahí marcamos las dos. Por un lado es la abducción del dedo gordo, o sea, separándolo de la línea axial del pie. Acá si ustedes ven, Kendall toma, ¿sí? Como línea axial el cuerpo y hace. La separación es lo aleja del eje del pie, ¿sí? Y la aproximación sería acercarlo al eje del pie. O sea que estos movimientos y estas evaluaciones musculares son con respecto al eje del pie. Porque si nosotros vemos o nos guiamos con lo que es el eje de nuestro cuerpo, diríamos aducción y abducción y los movimientos están invertidos. Digo porque por ahí en otra materia o en biome generalmente tomamos esos movimientos con respecto al eje del cuerpo. Y acá, para hacer la valoración, es eje del pie. Bueno, es difícil el tema de provocar la separación del pie, es bastante complicado. Entonces, si nosotros le aplicamos resistencia en la aducción, va a poder hacer ese movimiento de la abducción. ¿Se entiende? O sea, no esperar a que haga el movimiento y nosotros ver de repetir, sino generalmente esta prueba vamos a tener que aplicarle la resistencia de una como para que pueda llegar a mover. Nos vamos a encontrar con personas que por ahí lo pueden mover y no hay ningún problema, pero no es en la mayoría de los casos. Y eso sería con respecto a lo que es la abducción, separándolo de la línea. Y en el caso de la aducción, aproximándolo o llevándolo, digamos, queriéndolo juntar con los otros deditos, con el segundo. Entonces, así, bueno, trata de llevarlo hacia adentro y va a chocarse con el segundo dedito. Ahí vamos a aprovechar y aplicar la resistencia. El kinesiólogo toma firmemente el talón para hacer estas pruebas, o sea que acá ya lo tenemos al paciente en esta posición y hacemos valoración. Aducción, abducción. Ahí misma fijación. Resistencia contra el borde interno del primer metatarsiano y la primera falange, en el caso de la abducción, y contra el borde externo de la primera falange, sería para hacer ese movimiento de, ese sería la aducción, perdón, y el primero es la abducción. Contra el borde interno del primer metatarsiano y la primera falange es el que muestra la imagen. Ahí está evaluando aductor, abductor
del dedo gordo. Y del otro lado estaría, pero no ya en el primer metatarsiano, sino que ubicamos ahí en la primer falange y aplicamos la resistencia para resistir el movimiento de la aducción. ¿Se entendió? Bueno, y se terminó pie. Terminamos miembro inferior. ¿Sí? Tomado todo está del Kendall, chicos, que ustedes ya saben. Bueno, y después sí, estuve mirando las de otras de Daniel y bueno, como para ir cotejando las pruebas que les doy. ¿Sí? Bueno, ¿todo bien? ¿Alguna duda de lo anterior? Por ahora todo bien. De lo anterior digo, vieron que la semana del 1 de mayo, bueno, había que subir material sí o sí, porque si no ustedes esta semana que iban a practicar. Así que bueno, por eso se vio cadera, glúteo, menor. Ujú, exactamente, exactamente. Ujú, sí o sí. ¿Nada más? Sí. En el pie, el segundo metatarsiano. Ujú, el segundo cuando vos te dicen: "Toma el eje del pie", en el caso de digamos, en el pie es el segundo metatarsiano, en la mano es el dedo medio. Ujú. Y acá toma claro, en el pie acá toma el segundo metatarsiano. Por eso es con respecto a él, hace abducción o aducción. Exacto. ¿Mm? Ahí está bien. Por eso, cuando se producen estos movimientos que pueden llegar a complicar, vos tenés que decir de qué tomas eje. Y tomando concretamente digamos, de quién te vas a guiar, ahí haces la valoración. Ujú. Chicos, para los que están allá del otro lado, ya finalizó la clase. La clase que viene es